Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. «Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale?» Lucía se iluminó, agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Usted es bueno», concluyó con la seriedad propia solo de los niños. «No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie». Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta. «¿Quiere que le cuente un secreto?», susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. «¿Un secreto?». Rafael levantó una ceja con sorpresa. «¿Qué secreto?». Lucía se inclinó más cerca. «Hoy escuché a una señora hablando por teléfono», empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. «Estaba en esa habitación donde mi mamá limpia los suelos. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero tenía sed y fui a buscarla. Y escuché». Rafael sintió como algo dentro de él se tensaba. El instinto, perfeccionado por años de llevar un negocio, activó inmediatamente la alarma. «¿Qué escuchaste?», preguntó lo más tranquilamente posible, intentando no mostrar el súbito interés que había surgido. La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes. Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo, «Ni siquiera lo sospechará. Él mismo tiene la culpa por no valorar y no pagar como debe». Y luego algo sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo, «Para el viernes todo habrá terminado y seré libre». La sangre se heló en las venas de Rafael. Se enderezó, sintiendo cómo se le enfriaba la nuca. «Lucía, escúchame con atención», dijo, intentando que su voz sonara uniforme. «¿Puedes describir a esa señora?». «¿Cómo era?». La niña reflexionó, mordiéndose el labio inferior. «Tiene uñas largas y rojas», empezó, doblando los dedos. «Tan brillantes como las de la princesa del dibujo animado. Y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos altos, de esos que hacen ruido al caminar. Mamá dice que en esos es incómodo caminar, pero son bonitos». Rafael sintió como la tierra se escapaba bajo sus pies. Esta descripción solo podía corresponder a una persona, Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos. 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color cereza madura.
El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por el cual se podía determinar su presencia a varios metros de distancia. Muchas gracias, Lucía, dijo, intentando sonreír. Me has ayudado mucho. Pero que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie. Ni siquiera a tu mamá por ahora. Es importante. De acuerdo, la niña asintió con prontitud. Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más confiable. Rafael la siguió con la mirada. Lucía corrió de vuelta a sus libros para colorear, mientras él sacaba el teléfono y con paso rápido se dirigía al despacho. Los dedos presionaban la pantalla, marcando el número de la secretaria. Carmen Vega, 29 años, llevaba trabajando con él 3 años, ejecutiva, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. Carmen, ¿todavía estás en la oficina? Preguntó apenas escuchó la respuesta. Sí, don Rafael, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escucha atentamente, entró en el despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa. A todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Convócalos. ¿A todos? En la voz de Carmen sonó sorpresa. Ya es tarde, algunos pueden haberse ido. A todos los que estén disponibles, cortó Rafael. Francisco Ortega, Inmaculada Suárez, Adrián Santos, Javier Montes, Cristina Pardo. No es negociable. Reunión en la sala de conferencias. Tema, investigación interna. Entendido. Entendido, Carmen claramente se desconcertó. Ya me pongo en contacto con todos. Rafael se dejó caer en el sillón y se frotó el puente de la nariz. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana, era el archivo del Departamento de Recursos Humanos. Allí se guardaban los expedientes personales de los empleados, contratos laborales y documentación. Pero lo principal era que allí también se encontraba la caja fuerte con contratos comerciales, a la que solo tenían acceso los jefes de departamento. Inmaculada tenía acceso. Acceso legal, oficial. Abrió el portátil y comenzó a revisar rápidamente la base de datos interna. Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos desde 2020. Reputación impecable, ni una sola queja. Salario, 180.000 euros al año más bonificaciones trimestrales. Para los estándares del mercado, una oferta digna, pero no excepcional. No valora y no paga como debe, resonaron como un eco en su cabeza las palabras de la niña. Rafael abrió el archivo con los últimos datos sobre los competidores. Status Tech, una empresa que en los últimos 6 meses se había expandido agresivamente, robándole clientes. 3 grandes contratos se habían ido con ellos en los últimos 4 meses. Entonces lo atribuyó a marketing agresivo y dumping de precios. ¿Y si la razón era más profunda? ¿Y si conocían las condiciones de sus propuestas de antemano y simplemente recortaban el precio? La puerta se entreabrió y entró Carmen, una rubia alta con un traje pantalón estricto. Don Rafael, todos se están reuniendo. Don Francisco estaba en casa, pero viene. Prometió estar aquí en 20 minutos. Los demás ya están en camino. Doña Inmaculada dijo que tenía planes personales para la tarde, pero vendrá. Bien, Rafael asintió. Prepara la sala de conferencias. Y además, contacta con Adrián Santos por separado. Que antes de la reunión busque los datos de acceso a las salas de archivo de la última semana. Todas las entradas y salidas, todos los que usaron pases electrónicos. Especialmente interesa el archivo de recursos humanos. Carmen tomó nota, pero su mirada revelaba preocupación. ¿Ha pasado algo? Posiblemente, Rafael se levantó y tomó la chaqueta del perchero. Muy posiblemente. Pero por ahora, esto queda entre nosotros. Quedándose solo, se acercó a la ventana. Abajo, en el estacionamiento iluminado, había varios coches, aparentemente de los empleados que se quedaban hasta tarde. Su mirada se deslizó por las ventanas oscuras de los edificios de oficinas vecinos.
En algún lugar allí, en este desierto de hormigón del distrito comercial, estaban los competidores. Y si Inmaculada realmente iba a transmitirles datos, había que actuar inmediatamente. Recordó cómo hace 5 años la había contratado. La entrevista transcurrió sin problemas. Una profesional de recursos humanos con experiencia, formación jurídica, conocimiento de la legislación, referencias de empleos anteriores. Inmaculada le pareció una profesional capaz de construir un sistema claro. Y lo construyó. Un sistema perfecto, para sí misma. Rafael volvió al escritorio y abrió el reglamento interno de la empresa. Sección secreto comercial. Punto 3. 4. Los empleados que tengan acceso a información confidencial se comprometen a no divulgarla a terceros bajo amenaza de responsabilidad disciplinaria y material. Punto 3. 7. La transmisión de documentos que contengan secreto comercial sin permiso escrito de la dirección constituye una grave violación del contrato laboral y es motivo de despido inmediato. Las formulaciones eran claras. Quedaba demostrar el hecho. El teléfono vibró, un mensaje de Adrián Santos: Don Rafael, estoy preparando los datos de accesos. ¿Algo serio? Muy, escribió Rafael en respuesta. Miró el reloj. Habían pasado 12 minutos. 3 más y comenzaría lo que podría salvar la empresa o destruirla desde dentro. Porque si Inmaculada realmente estaba preparando una filtración, significaba que alguien de la competencia ya conocía sus puntos débiles. Sabía con quién trabajaban, qué condiciones ofrecían a los clientes, qué tecnologías desarrollaban. Rafael salió del despacho y se dirigió a la sala de conferencias. En el camino vio a Teresa Ramos, una mujer de mediana edad con un delantal gris descolorido y un trapo en las manos. Estaba limpiando el suelo cerca de la escalera, frotando cuidadosamente las huellas de los zapatos. Al verlo, retrocedió, moviendo el cubo de agua. Buenas tardes, dijo Rafael, deteniéndose. ¿Es usted Teresa? Buenas tardes. Sí, la mujer asintió, mirándolo. ¿Algo no está bien? He limpiado todo como debe ser. Todo está perfecto, la tranquilizó. Tiene una hija aquí, ¿verdad? Lucía. Teresa se tensó aún más. Ella no molesta. Está sentada en silencio, la vigilo. Simplemente no tengo con quién dejarla. Mi marido murió hace 3 años, no tengo familiares. En la guardería no la pueden dejar después de las 6 y mi turno empieza a las 5. No sé qué más hacer. No es por eso, Rafael levantó la mano, deteniendo sus justificaciones. Todo está bien. Solo me encontré con ella en el pasillo. Buena niña. Inteligente y educada. Gracias. Teresa se relajó un poco, pero en sus ojos aún se leía cautela. Las personas de su posición estaban acostumbradas a esperar problemas de la dirección. Rafael asintió y siguió adelante. En la sala de conferencias ya brillaba la luz, se escuchaban voces. Empujó la puerta y entró. Alrededor de la larga mesa estaban sentadas 4 personas. Francesco Ortega, director financiero, 55 años, canoso, con la mirada pesada de un contador experimentado. Javier Montes, subdirector, 33 años, ambicioso y enérgico. Cristina Pardo, abogada de la empresa, 31 años, siempre concentrada y precisa. E Inmaculada Suárez. Estaba sentada con las piernas cruzadas, hojeando algo en su teléfono. Las uñas rojas golpeaban la pantalla. El olor a fresa efectivamente se sentía incluso desde allí. En su rostro se leía una ligera irritación, probablemente la reunión había interrumpido sus planes para la tarde. Buenas tardes, dijo Rafael, cerrando la puerta. Gracias por venir tan rápido. ¿Adrián se retrasa? Ya estoy aquí, sonó una voz en la puerta, y entró Adrián Santos, jefe del Servicio de Seguridad, 38 años, exfuncionario de policía, de pelo corto y porte atlético. En sus manos llevaba una carpeta. Los datos de accesos, como pidió. Excelente, Rafael se sentó a la cabecera de la mesa y recorrió con la mirada a los reunidos.
Colegas, tenemos un problema. Un problema serio que requiere una solución inmediata. Inmaculada levantó los ojos del teléfono y Rafael captó su mirada. Por una fracción de segundo brilló algo en ella. ¿Cautela? ¿Miedo? Pero rápidamente se controló y mostró un interés cortés. ¿Qué ha pasado, don Rafael? Preguntó, y en su voz no había ni rastro de preocupación. Rafael abrió lentamente el portátil. Ahora lo sabrán, dijo. Ahora todos lo sabrán. Rafael recorrió con la mirada a los sentados alrededor de la mesa e hizo una pausa, dando a cada uno la oportunidad de sentir la seriedad del momento. Francisco Ortega escuchaba con interés, sus cejas canosas se juntaban hacia el puente de la nariz. Javier Montes se enderezó en su silla, dejando el teléfono a un lado. Cristina Pardo sacó un cuaderno y un bolígrafo, el hábito de una abogada de documentar todo lo importante. Inmaculada Suárez continuaba sentada en la misma postura relajada, pero sus dedos habían dejado de deslizarse por la pantalla del teléfono. Hace hora y media, comenzó Rafael, me enteré de una posible filtración de información comercial de nuestra empresa. Se trata de documentos que contienen datos confidenciales que podrían ser transmitidos a terceros. ¿Filtración? Francisco Ortega frunció el ceño. ¿De dónde viene la información? La fuente es confiable, respondió brevemente Rafael. Por ahora no puedo decir más. Lo importante es otra cosa, si es verdad, necesitamos actuar inmediatamente. Adrián, ¿qué tienes? Adrián Santos abrió la carpeta y colocó sobre la mesa varias impresiones. Por su petición, busqué los datos de los pases electrónicos de la última semana, dijo, pasando el dedo por las líneas. El archivo de recursos humanos. La sala está bajo control, entrada solo con llave electrónica. Tienen acceso 5 personas, usted, don Rafael, don Francisco como director financiero, doña Inmaculada como jefa del Departamento de Recursos Humanos, don Javier como subdirector y yo como jefe del Servicio de Seguridad. ¿Y quién entró allí esta semana? Preguntó Rafael. Usted, el lunes por la mañana, para recoger el expediente personal de un nuevo empleado, Adrián revisó la lista. Don Francisco, el martes, revisando contratos con proveedores. Doña Inmaculada, 3 veces. El lunes a las 6 de la tarde, el miércoles a las 7 de la tarde y hoy a las 6:30. Rafael trasladó la mirada a Inmaculada. Ella escuchaba sin cambiar de expresión, pero él notó cómo apretaba un poco más los labios. Doña Inmaculada, se dirigió a ella Rafael, ¿puede explicar por qué necesitó entrar al archivo 3 veces en una semana fuera del horario laboral? Ella se encogió de hombros, y ese gesto le pareció a Rafael demasiado ostentosamente despreocupado. Trabajo constantemente con documentos de recursos humanos, respondió con voz uniforme. Esta semana estaba preparando informes para Hacienda, revisando contratos laborales. Esto entra en mis obligaciones. ¿Por qué debería dar explicaciones sobre cuándo exactamente lo hago? Porque hay razones para creer que del archivo pudo producirse una filtración de información, dijo Rafael con dureza. Y sus visitas fuera del horario laboral parecen sospechosas. ¿Sospechosas? Inmaculada se rió, pero la risa sonó forzada. Don Rafael, trabajo en esta empresa desde hace 5 años. Tengo una reputación impecable. ¿Sobre qué base puede siquiera sospechar de mí? Sobre la base de la ley de secreto comercial, intervino Cristina Pardo sin levantar los ojos del cuaderno. Artículo 14. Cualquier empleado que tenga acceso a información confidencial puede ser investigado si existen sospechas fundadas de divulgación. El empleador tiene derecho a llevar a cabo una investigación interna. Exacto, asintió Rafael. Cristina, explica, por favor, qué regula exactamente esta ley. La abogada pasó la página del cuaderno. Establece el régimen jurídico de protección del secreto comercial. La información que constituye secreto comercial incluye datos que tienen valor comercial real o potencial debido a que terceros los desconocen. En nuestro caso, son contratos con clientes, condiciones de colaboración, fijación de precios, desarrollos técnicos.
El artículo 14 establece la responsabilidad por divulgación. El empleado culpable de la divulgación está obligado a compensar el daño causado. Además, es posible la responsabilidad disciplinaria hasta el despido por artículo. Todo esto es teoría, dijo Inmaculada fríamente. Pero no tiene ninguna prueba de que yo haya divulgado algo. No puede simplemente tomarme y acusarme sin fundamento. Adrián, Rafael se volvió hacia el jefe del servicio de seguridad. ¿Qué tenemos con las cámaras de video? En los pasillos hay cámaras, respondió Adrián. En el propio archivo no hay cámaras, es un requisito de la Ley de Protección de Datos Personales. Pero la entrada y salida se registran. Puedo recuperar las grabaciones de la última semana. Recupéralas, ordenó Rafael. Quiero ver quién entró, cuándo y qué sacó. Esto es una violación de mis derechos. Se indignó Inmaculada. No puede vigilarme. Podemos, intervino de nuevo Cristina. La videovigilancia en lugares de uso común es legal. Usted firmó el consentimiento al ser contratada. Además, en su contrato laboral hay un punto que dice que ante la sospecha de violación del régimen de secreto comercial, el empleador tiene derecho a realizar una investigación interna con todos los medios disponibles. Inmaculada palideció. Rafael veía cómo intentaba mantener la compostura, pero la tensión iba en aumento. Don Francisco, Rafael se dirigió al director financiero. Dígame, ¿ha habido últimamente alguna anomalía con documentos financieros? ¿Copias no autorizadas, solicitudes fuera de perfil? Francisco Ortega reflexionó, frotándose la barbilla. Ahora que lo pregunta. Sí, las hubo. Anteayer descubrí que alguien había solicitado del sistema contable un resumen de contratos con clientes del último año. Y la solicitud no venía del departamento financiero. ¿De dónde? Preguntó Rafael bruscamente. Del de Recursos Humanos. Francisco miró a Inmaculada. Entonces pensé que era para algún informe interno. No le di importancia. Y era para un informe. Dijo rápidamente Inmaculada. Estaba preparando un análisis de salarios en comparación con la facturación de la empresa. Es una práctica normal. Muestre ese informe, pidió Rafael. Se hizo el silencio. Inmaculada lo miraba, y en su mirada apareció por primera vez desconcierto. Yo. Aún no lo he terminado, dijo finalmente. Es un borrador. ¿Dónde está el borrador? No cedió Rafael. ¿En su ordenador? ¿Podemos verlo? No. Respondió ella demasiado rápido. Es decir, es material de trabajo, no estoy obligada a mostrarlo hasta que lo termine. Javier Montes, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. Doña Inmaculada, dijo en voz baja, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no simplemente mostrar el archivo? Eso eliminaría todas las preguntas. Porque es humillante. Estalló ella. Me acusan sin pruebas. Trabajo aquí desde hace 5 años y me hacen un interrogatorio por rumores. No son rumores, dijo Rafael con calma. Es información que considero fidedigna. Y mientras no proporcione explicaciones, la investigación continuará. Se levantó y caminó por la sala. Fuera de la ventana se espesaba el crepúsculo, las luces de la ciudad se encendían una tras otra. En algún lugar allí, en uno de esos edificios, estaban sentadas las personas de Status Tech, esperando los documentos que podrían darles ventaja. Rafael sentía como el tiempo se escapaba. Adrián, dijo, recupera las grabaciones de las cámaras. Especialmente interesan los momentos en que Doña Inmaculada salía del archivo. Comprueba si no llevaba en las manos carpetas, archivos, memorias USB. Todo lo que pudiera contener información. Entendido, asintió Adrián y alcanzó el teléfono. Cristina, continuó Rafael, prepara la fundamentación legal para la investigación interna. Necesito todos los documentos que confirmen nuestro derecho a verificar las acciones de un empleado. Y recupere el contrato laboral de Doña Inmaculada, especialmente la sección sobre secreto comercial. Lo haré, Cristina anotaba rápidamente. Don Francisco, Rafael se volvió hacia el director financiero.
Necesito una lista de todos los documentos a los que doña Inmaculada tuvo acceso. Especialmente los que conciernen a nuestros clientes clave y contratos estratégicos. Bien, Francisco asintió. Me ocupo de ello ahora mismo. Inmaculada se levantó bruscamente de la silla. No estoy obligada a quedarme aquí sentada escuchando esto. Gritó. No tiene derecho a retenerme. Siéntese, dijo Rafael fríamente. Esta es una reunión de trabajo y aún no ha terminado. En su presencia se están discutiendo cuestiones relativas a la seguridad de la empresa. Si se va ahora, se interpretará como una negativa a dar explicaciones y servirá de base adicional para la investigación interna. Inmaculada se dejó caer lentamente de vuelta en el sillón. Sus manos temblaban y las escondió bajo la mesa. Javier, Rafael miró al subdirector, contacta con el departamento de TI. Que revisen el correo corporativo de doña Inmaculada del último mes. Especialmente interesan correos enviados a direcciones externas y cualquier archivo adjunto de gran volumen. ¿Eso es legal?, preguntó Javier. Absolutamente, confirmó Cristina. El correo corporativo es propiedad de la empresa. El empleador tiene derecho a revisar la correspondencia de los empleados si hay sospecha de violación de la disciplina laboral o divulgación de secreto comercial. Está confirmado por la jurisprudencia. Javier asintió y salió de la sala de conferencias sacando el teléfono. Rafael volvió a sentarse a la cabecera de la mesa y miró a Inmaculada. Ella estaba sentada mirando fijamente el tablero de la mesa y por primera vez en toda la tarde parecía realmente asustada. Doña Inmaculada, dijo el más bajo, si sabe algo, mejor decirlo ahora. Si se descubre que realmente planeaba transmitir documentos a los competidores, las consecuencias serán mucho más graves. Hasta responsabilidad penal. ¿Penal? Ella levantó los ojos hacia él. Artículo 278 del Código Penal, explicó Cristina. Revelación de secretos de empresa. Pena, multa o prisión. Si la divulgación causó daño grave, hasta 3 años de prisión. Inmaculada se cubrió el rostro con las manos. Yo no quería. Comenzó, pero se cortó. Continúe, dijo Rafael suavemente. Ella negó con la cabeza y se enderezó, intentando de nuevo controlarse. No. No diré nada sin abogado. Es su derecho, acordó Rafael. Pero la investigación no se detendrá por eso. La puerta se abrió y volvió Adrián con una tableta en las manos. Don Rafael, recuperé las grabaciones de las cámaras, dijo. Hay algo interesante. Colocó la tableta sobre la mesa y reprodujo un video. En la pantalla apareció el pasillo cerca del archivo, la marca temporal mostraba el día anterior, 18:47. Mire, Adrián señaló con el dedo. Aquí doña Inmaculada entra al archivo. Manos vacías, solo el bolso al hombro. Todos se inclinaron hacia la pantalla. Efectivamente, en la grabación se veía cómo Inmaculada acercaba la llave electrónica al lector y desaparecía tras la puerta. Y ahora mire qué pasa después, Adrián adelantó la grabación. Sale 23 minutos después. La imagen continuó. La puerta del archivo se abrió e Inmaculada salió al pasillo. En sus manos llevaba una carpeta delgada con documentos. Detén, dijo Rafael. Acerca. Adrián amplió la imagen. La carpeta era de lo más común, de cartón, pero en ella se veía una pegatina roja con la inscripción confidencial. Este es el marcaje de documentos con secreto comercial, explicó Francisco. Usamos estas pegatinas para contratos con clientes clave. Todos miraron a Inmaculada. Ella permanecía inmóvil, mirando la mesa. ¿Y qué pasó después con esa carpeta?, preguntó Rafael. Adrián volvió a cambiar la grabación. Después va por el pasillo hacia su despacho. La cámara allí tiene un punto ciego, pero 40 minutos después sale de la oficina. Ya no tiene la carpeta. ¿Dónde quedó la carpeta?, preguntó Javier, que había vuelto a la sala de conferencias. Eso es lo que hay que averiguar, dijo Rafael sin quitarle los ojos de encima a Inmaculada. Doña Inmaculada, ¿quiere decir algo? Ella levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido,
Las uñas rojas se clavaban en los reposabrazos del sillón. Yo. Comenzó, pero la voz se le quebró. En ese momento sonó el teléfono de Javier. Él miró la pantalla y miró a Rafael. Departamento de ti, dijo. Dicen que hay información urgente sobre el correo de Doña Inmaculada. Rafael asintió. Pon el altavoz. Javier presionó el botón y en la sala de conferencias resonó la voz del administrador de sistemas. Don Javier, revisamos el correo corporativo de Doña Inmaculada Suárez. Se encontraron varios correos enviados a una dirección externa. Los correos fueron borrados de enviados, pero los recuperamos del archivo. En uno de los correos, enviado anteayer, hay un archivo adjunto, un documento con contratos. Y el texto del correo. Lee el texto, ordenó Rafael. Los contratos los tendrás para el viernes. Después de eso discutiremos las condiciones de mi traslado. Espero que tu oferta sea más digna que la que tengo ahora. Se hizo un silencio sepulcral. Inmaculada se cubrió el rostro con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Rafael se enderezó lentamente en el sillón. Creo, dijo en voz baja, que ahora tenemos todas las pruebas. Inmaculada Suárez permanecía sentada sin levantar la cabeza, y solo su respiración pesada revelaba su estado. Las uñas rojas, que hacía una hora golpeaban tan confiadamente la pantalla del teléfono, ahora se aferraban al borde de la mesa. Rafael la miraba y sentía una extraña mezcla de decepción y alivio. Decepción porque había confiado en esta persona durante 5 años. Alivio porque las peores sospechas se habían confirmado antes de que el daño fuera irreparable. Javier, dile al departamento de ti que descarguen todos los correos recuperados y registren la hora de envío, ordenó Rafael. Preparen un informe completo con detalles técnicos. Será necesario para los documentos. Ya se lo comunico, asintió Javier, inclinándose sobre el teléfono. Francesco Ortega se reclinó en el sillón y negó con la cabeza. Inmaculada, ¿pero cómo es posible? En su voz sonaba no tanto ira como perplejidad. 5 años de trabajo, salario estable, bonificaciones. ¿Por qué? Ella levantó la cabeza, y Rafael vio que sus ojos estaban enrojecidos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino más bien rabia y desesperación de alguien acorralado. ¿Salario estable? Repitió con amargura. 180.000 euros al año. ¿Saben cuánto pagan a los jefes de recursos humanos en empresas normales? 250, 300.000. ¿Y a mí qué? Un aumento de 5.000 una vez al año, y eso cuando yo cargo con todo el departamento. Eso no es justificación, dijo Rafael con dureza. Si no le satisfacían las condiciones, podía haber venido a hablar. Podía haber buscado otro trabajo por vías legales. Pero no vender información a los competidores. Hablar. Inmaculada se rió con amargura. Vine. Hace medio año pedí revisar mi salario. ¿Saben qué me respondieron? Por ahora no podemos, crisis, hay que esperar. Y luego me entero de que al nuevo jefe del departamento de ti le dieron inmediatamente 220.000. ¿Por qué es hombre? ¿Por qué un programador es más importante que alguien de recursos humanos? Porque el departamento de ti genera ingresos para la empresa, respondió Rafael fríamente. Y el departamento de recursos humanos es un área de soporte. Usted lo sabía perfectamente cuando aceptó el trabajo. Inmaculada se levantó de un salto de la silla. Su rostro se contrajo. Área de soporte. Así es como nos ven. Trabajo 12 horas al día, resuelvo conflictos, llevo la documentación, busco personal y ustedes lo llaman soporte. Siéntese, ordenó Rafael. Las emociones ahora no sirven de nada. Ella se dejó caer lentamente de vuelta, pero su mirada continuaba lanzando rayos. Cristina Pardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino cuidadosamente. Doña Inmaculada, debo notificarle oficialmente las consecuencias, dijo en un tono profesional uniforme. En este momento se han reunido contra usted las siguientes pruebas. Primero, acceso ilegal a documentos que no están relacionados con sus obligaciones laborales directas. Segundo,
copia y extracción de información confidencial. Tercero, intento de transmisión de esta información a una organización competidora. Esto se califica como violación grave de la disciplina laboral y divulgación de secreto comercial. No transmití nada, gritó Inmaculada. Envié el correo, sí, pero ellos aún no han recibido los documentos. Eso no tiene importancia, continuó Cristina con calma. Según la ley, la divulgación de información en sí misma constituye una infracción. No es necesario que la tercera parte haya logrado usarla. El hecho de la transmisión o la intención de transmitir ya configuran la infracción. Adrián Santos hojeaba algo en la tableta y de repente levantó la cabeza. Don Rafael, aquí hay algo más, dijo. Revisé las llamadas telefónicas desde el número corporativo de Doña Inmaculada. En las últimas 2 semanas, 7 llamadas a un mismo número. Duración de las conversaciones, de 5 a 15 minutos. Verifiqué el número en la base de datos. Está registrado a nombre de la empresa StatusTech, Departamento de Recursos Humanos. Francisco Ortega se levantó de un salto de la silla. StatusTech. Los mismos que nos quitaron 3 contratos en los últimos meses. Exactamente, confirmó Rafael. Ahora está claro de dónde tenían información sobre nuestras condiciones. Inmaculada apretó los labios y se volvió hacia la ventana. Doña Inmaculada, Rafael se inclinó hacia adelante, ¿entiende que puede corregir parcialmente la situación ahora? Cuéntelo todo. ¿Qué transmitió exactamente? ¿Con quién contactó específicamente? ¿Qué documentos copió? Ella guardaba silencio, mirando la oscuridad tras la ventana. Si se niega a colaborar, continuó Rafael, entregaremos los materiales a las autoridades. Ya no será solo un despido, sino un caso penal. Que lo entreguen, dijo Inmaculada con voz apagada. De todas formas mi carrera aquí ha terminado. Su carrera en general ha terminado, dijo Javier con dureza. Después de esto, ninguna empresa decente la contratará. La reputación en nuestro sector lo es todo. Y usted acaba de destruir la suya. Inmaculada se estremeció pero continuó en silencio. Rafael cruzó una mirada con Cristina. La abogada asintió apenas perceptiblemente, jurídicamente estaban en terreno firme, había suficientes pruebas. Bien, dijo Rafael. Si se niega a dar explicaciones, pasamos al procedimiento. Cristina, anuncia el orden de actuación. Pardo abrió el cuaderno en una nueva página. Según el Estatuto de los Trabajadores, artículo 54, apartado D, la extinción del contrato de trabajo por iniciativa del empleador es posible en caso de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del trabajo, como la divulgación de secretos de la empresa. Esto es motivo de despido disciplinario. Antes de tomar la decisión, el empleador está obligado a solicitar explicaciones por escrito del trabajador. En caso de negativa a dar explicaciones, se levanta el acta correspondiente. Doña Inmaculada, Rafael sacó de la carpeta una hoja en blanco y la colocó delante de ella. Le exijo oficialmente una explicación por escrito sobre los hechos descubiertos. Tiene 2 días hábiles para presentar explicaciones. La negativa quedará registrada en acta. Ella miró la hoja de papel, luego a Rafael. ¿Y si me niego? Entonces en 2 días recibirá una notificación de despido según el artículo 54, apartado de divulgación de secreto comercial, explicó Cristina. En el certificado de empresa constará el registro correspondiente. Además, la empresa se reserva el derecho de presentar una demanda por daños materiales. ¿Qué daños? Inmaculada rió nerviosamente. Si no llegué a transmitir nada. Francisco Ortega abrió el portátil y giró la pantalla hacia ella. 3 contratos que perdimos en los últimos 4 meses, dijo, mostrando una tabla. Suma total de beneficio potencial, 13 millones de euros. Si se demuestra que la pérdida está relacionada con la filtración de información que usted proporcionó, la empresa tiene derecho a reclamar los daños. Inmaculada palideció. ¿13 millones? Están locos. Nunca en mi vida he tenido ese dinero. Entonces pagará a plazos toda su vida, dijo Francisco con indiferencia.
o embargarán sus bienes. ¿Tiene piso propio? Ella asintió, incapaz de articular palabra. Pues bien, continuó el director financiero. Habrá de dónde reclamar. Rafael levantó la mano, deteniendo a Francisco. Espere. Doña Inmaculada, le pregunto por última vez, ¿está dispuesta a colaborar? Contar todo lo que transmitió, a quién y cuándo. Si es así, tal vez encontremos una forma de minimizar las consecuencias. Ella permanecía sentada con la cabeza baja y sus hombros temblaban ligeramente. Finalmente levantó los ojos y en ellos se leía desesperanza. Me prometieron 250.000 euros al año, dijo en voz baja. Y el puesto de directora de recursos humanos. Dijeron que soy una especialista demasiado buena como para estar con un salario de limpiadora. ¿Salario de limpiadora? Repitió Rafael. ¿180.000 euros es salario de limpiadora? Para mi nivel, sí. Estalló Inmaculada. Soy abogada y psicóloga, tengo 2 diplomas de formación adicional, 10 años de experiencia. Y cobro como una secretaria. Rafael negó con la cabeza. Continúe. ¿Qué les transmitió? Inmaculada calló, evidentemente sopesando las opciones. Luego suspiró pesadamente. La lista de nuestros clientes clave, comenzó. Con contactos, condiciones de contratos, sumas de contratos. También copias de 3 contratos con los clientes más grandes, allí estaban las condiciones de pago, plazos, especificaciones técnicas. Y se detuvo. ¿Y? Preguntó Rafael con severidad. Y un documento interno sobre la planificada expansión de la empresa para el próximo año, completó. Allí estaban los nombres de las ciudades donde planeaba abrir filiales, presupuestos, plazos. Javier golpeó la mesa con el puño. Ese es el plan estratégico. Está clasificado. ¿Cómo llegó siquiera hasta él? Don Francisco lo dejó en el archivo después de una reunión, dijo Inmaculada en voz baja. Vi la carpeta cuando recogía documentos de recursos humanos. La fotografié con el teléfono. Francisco se puso rojo. Lo puse allí 5 minutos. Mientras iba por un café. Esos 5 minutos fueron suficientes, comentó Rafael secamente. Continúe, doña Inmaculada. ¿Cuándo transmitió esos documentos? Aún no los he transmitido, dijo rápidamente. Se lo juro. Solo envié un correo con parte de la información, la lista de clientes. Fue anteayer. El resto debía entregarlo mañana por la tarde. Habíamos quedado en encontrarnos en un café. Adrián Santos se inclinó hacia Rafael y le dijo en voz baja. Si la reunión está programada para mañana, podemos organizar una entrega controlada. Registraremos el hecho de que el representante de Status Tech recibe los documentos. Eso fortalecerá nuestra posición para la demanda. Rafael reflexionó. La idea era sensata, pero arriesgada. ¿Cristina, es legal? Preguntó. La abogada asintió. Sí, si actuamos en el marco de protección de los intereses de la empresa. Podemos invitar a un representante de la policía como testigo. Lo principal es no provocar el delito, sino registrar lo que ya estaba planeado. ¿Y si se niegan a la reunión? Preguntó Javier. Entonces de todas formas tenemos pruebas de la intención, explicó Cristina. Correspondencia, llamadas, testimonio de doña Inmaculada. Es suficiente para el despido y la demanda civil. Rafael miró a Inmaculada. Ella estaba sentada encorvada y parecía completamente derrotada. ¿Está dispuesta a colaborar en el registro de la entrega de documentos? Preguntó. Ella levantó la cabeza y en sus ojos brilló el miedo. Es decir, ¿cómo? ¿Quieren que vaya a la reunión y... ¿Qué? Que vaya, entregue los documentos preparados y nosotros registremos el hecho de la entrega, explicó Adrián. Eso demostrará que Status Tech aceptaba conscientemente información robada. Podremos demandarlos. ¿Y qué será de mí? La voz de Inmaculada temblaba. La despedirán de todas formas, dijo Rafael honestamente. Pero si colabora en la investigación, podemos no demandarla. Nos limitaremos al despido disciplinario. ¿Y si me niego?
Entonces al despido se añadirá una demanda de 13 millones, recordó Francisco. Y posiblemente un caso penal. Usted decide. Inmaculada se cubrió el rostro con las manos. Pasaron varios largos segundos. De acuerdo, dijo finalmente. Ayudaré. Pero solo si prometen no demandarme. Rafael miró a Cristina. Ella asintió, tal condición podía fijarse por escrito. Trato hecho, dijo Rafael. Cristina preparará un acuerdo. Usted colabora en el registro de la entrega, nosotros no presentamos demanda civil. Pero el despido sigue en pie. ¿Cuándo está programada la reunión? Preguntó Adrián. Mañana a las 7 de la tarde, respondió Inmaculada. Café Recoletos en el centro. Debo venir con una memoria USB con el resto de documentos. Bien, asintió Adrián. Prepararemos un equipo operativo. Cámaras, micrófonos, testigos. Todo será registrado. Rafael se levantó. Por hoy terminamos. Doña Inmaculada, desde mañana queda suspendida de empleo. El acceso a los sistemas de trabajo será bloqueado. Preséntese mañana a las 6 de la tarde, recibirá instrucciones. Los demás, preparen los documentos. Don Francisco, calcule el daño real. Cristina, prepare todos los papeles legales. Adrián, ocúpate de organizar la operación. Nos reunimos mañana a las 5 de la tarde, discutiremos los detalles. Todos asintieron y empezaron a recoger sus cosas. Inmaculada se levantó tambaleándose y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Don Rafael, dijo en voz baja, no quería perjudicar a la empresa. Solo quería una vida mejor. Todos quieren una vida mejor, respondió Rafael. Pero no todos para ello traicionan a quienes confiaron en ellos. Ella asintió y salió. La puerta se cerró tras ella con un clic suave. Rafael se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. En algún lugar allí, en una de las oficinas, las personas de Status Tech esperaban información que podría darles ventaja. Pero mañana recibirían en su lugar una desagradable sorpresa. ¿Cree que no huirá? Preguntó Javier, acercándose a él. No huirá, dijo Rafael con seguridad. No tiene a dónde huir. Y lo entiende. Se volvió hacia las personas que quedaban en la sala. Gracias a todos por la rapidez. Mañana será un día difícil. Vayan a casa, descansen. Los necesito a todos en forma. Cuando todos se fueron, Rafael se quedó solo en la oscura sala de conferencias. Pensaba en lo que podría haber ocurrido si no hubiera sido por el encuentro casual con una niña pequeña en el pasillo. La empresa podría haber perdido clientes, reputación, dinero. Y todo por el resentimiento de una persona que decidió que le pagaban poco. Rafael apagó la luz y salió al pasillo. Por delante quedaba otra noche de insomnio. El día siguiente comenzó para Rafael Salazar a las 6 de la mañana. Prácticamente no durmió, toda la noche estuvo dándole vueltas en la cabeza a los posibles escenarios de la operación que se avecinaba. Demasiadas cosas podían salir mal. Inmaculada podía arrepentirse y no presentarse a la reunión. Los representantes de Status Tech podían sospechar algo y cancelar la entrega. O, lo que sería aún peor, podían intentar justificarse diciendo que no sabían que la información era robada. Rafael estaba sentado en la cocina de su piso con una taza de café fuerte revisando los documentos que Cristina Pardo le había enviado la noche anterior. El proyecto de acuerdo de colaboración con Inmaculada, la fundamentación legal para el registro de la entrega, el cálculo del posible daño de Francisco. Todo estaba verificado hasta el mínimo detalle, pero la ansiedad no lo soltaba. A las 8:30 llegó a la oficina. Normalmente a esta hora la empresa apenas despertaba, los empleados llegaban hacia las 9, bebían café, discutían planes para el día. Pero hoy la atmósfera era diferente. Rafael sentía la tensión en el aire. La gente se miraba, cuchicheaba. Las noticias en empresas así se propagan rápido, y aunque la reunión de ayer había sido cerrada, los rumores se habían filtrado.
Carmen Vega lo recibió junto al despacho con una carpeta de documentos y expresión preocupada. Don Rafael, buenos días, dijo. Le llamaron de Statustech. Un tal Tomás Delgado se presentó como director de desarrollo. Pidió que le devolviera la llamada durante el día. Dijo que el asunto era urgente. Rafael se detuvo. ¿Delgado? ¿Es ese con quien Inmaculada había acordado? Adrián Santos verificó ayer los contactos. Carmen hojeó las notas. Sí, exactamente él. Las llamadas de Inmaculada iban a su número. Interesante, Rafael frunció el ceño. Significa que están nerviosos. Bien. Anota, le devolveré la llamada después del almuerzo. Que se queden en la incertidumbre. Entró en el despacho y lo primero que hizo fue llamar a Adrián Santos. Adrián, ¿cómo va la preparación? Todo marcha según el plan, respondió el jefe de seguridad. El Café Recoletos lo comprobé personalmente esta mañana. Local pequeño, 3 salas, afluencia media. Hablé con el administrador, nos permitieron instalar una cámara en la sala donde suelen tener reuniones de negocios. Diremos que estamos comprobando al personal. Además, nuestro hombre estará sentado en la mesa de al lado con un micrófono direccional. Y además Inmaculada llevará una grabadora en el bolso. ¿Y ella vendrá seguro? La llamé esta mañana. Lo confirmó. Dice que Delgado le escribió anoche, confirmó la hora. No sospechan nada. Excelente. ¿A quiénes llevamos como testigos? A usted, a mí, a Cristina Pardo como abogada, enumeró Adrián. Y me puse de acuerdo con un policía del distrito. Oficialmente pasará por allí, pero a mi señal entrará y registrará el hecho de la entrega. Eso dará legitimidad a todo el procedimiento. Bien pensado, aprobó Rafael. Nos reunimos a las 5 de la tarde en mi despacho. Instrucciones finales. Colgó el teléfono y reflexionó. La llamada de Delgado inquietaba. ¿Tal vez algo salió mal para ellos? ¿O simplemente querían aclarar detalles? ¿O tal vez ya entendieron que Inmaculada había sido descubierta e intentaban tantear el terreno? A las 10 de la mañana entró en su despacho Francisco Ortega con una carpeta gruesa. Don Rafael, terminé los cálculos, dijo el director financiero, despegando tablas sobre la mesa. Mire. 3 contratos que perdimos en los últimos 4 meses. El primero, Tecnoprom, se fueron a Statustech en agosto. Suma del contrato, 3.800.000 euros. El segundo, Sistemas Siberianos, se fueron en septiembre, 5.200.000. El tercero, Oriente Logística, se fueron en octubre, 4 millones. ¿Total? Preguntó Rafael. 13 millones, Francisco pasó el dedo por la línea final. Estas son las pérdidas directas. Si contamos el lucro cesante y el daño reputacional, la cifra se duplicará. Rafael asintió. ¿Podrás demostrar la relación entre la filtración y la pérdida de contratos? Parcialmente, Francisco asintió. Revisé las condiciones que Statustech ofreció a nuestros clientes. En los 3 casos, su oferta fue entre 5 y 7% más baja que la nuestra. Y exactamente tanto como era necesario para ganar el precio, pero no entrar en pérdidas. Como si supieran exactamente qué cifra decirnos. Y la sabían, dijo Rafael sombríamente. Inmaculada les transmitió nuestras propuestas comerciales. Simplemente recortaron el precio y se llevaron a los clientes. Exacto, Francisco volvió a colocar los documentos en la carpeta. Esto se llama competencia desleal. Multa para personas jurídicas, de 300.000 a 3 millones. Más compensación de daños por demanda civil. Significa que después de la reunión de hoy tendremos todas las bases para demandarlos, resumió Rafael. Bien. Prepara el paquete completo de documentos. En cuanto registremos la entrega, presentamos inmediatamente la demanda. Francesco se fue, y Rafael se quedó a solas con sus pensamientos. Entendía que el proceso judicial podría alargarse meses, incluso años.
Pero era importante por principios mostrar que con su empresa no se podía jugar así. A las 2 de la tarde le llamó Cristina Pardo. Don Rafael, me comuniqué con Inmaculada, informó la abogada. Firmó el acuerdo de colaboración. Oficialmente se compromete a presentarse a la reunión, entregar los documentos preparados y dar testimonio sobre sus contactos con representantes de Status Tech. A cambio, nos comprometemos a no demandarla civilmente. El despido disciplinario sigue vigente. ¿Cómo está? ¿No se ha venido abajo? Aguanta, Cristina calló. Pero se nota que está pasándolo mal. Preguntó qué pasará después del despido. Le dije honestamente, con ese registro en el certificado de empresa será difícil encontrar trabajo. Especialmente en nuestro sector. Fue su elección, dijo Rafael con dureza. Nadie la obligó a vender información. Lo entiendo, acordó Cristina. Solo que sigue siendo una persona. Y se equivocó. Los errores son diferentes, Rafael se frotó el puente de la nariz. Olvidar enviar un correo es un error. Robar conscientemente un secreto comercial y vendérselo a los competidores es traición. Después de la conversación con Cristina, Rafael decidió finalmente devolver la llamada a Delgado. Era interesante escuchar qué diría la persona que en unas horas sería sorprendida robando información ajena. Marcó el número. Respondieron al tercer tono. Tomás Delgado al habla, resonó una voz masculina segura. Buenas tardes, soy Rafael Salazar, Salazar Software, se presentó Rafael. Me llamó esta mañana. Ah, don Rafael. La voz se volvió aún más animada. Gracias por devolver la llamada. Verá, ¿en qué consiste? Me gustaría reunirme con usted y discutir una posible colaboración entre nuestras empresas. ¿Colaboración? Rafael apenas contuvo una sonrisa irónica. Que yo sepa, somos competidores. Bueno, competidores es mucho decir, Río Delgado. El mercado es grande, hay sitio para todos. Creo que podríamos encontrar puntos de encuentro. Dividir esferas de influencia, por así decirlo. ¿No le parece? Idea interesante, dijo Rafael con cautela. ¿Y qué propone concretamente? Reunámonos, lo discutimos tomando un café, propuso Delgado. ¿Tal vez esta tarde? Estaré en su zona. Hoy no puedo, rechazó Rafael. Tengo asuntos importantes. Tal vez en otro momento. Lástima, en la voz de Delgado sonó decepción. Bueno, entonces nos comunicamos más adelante. Que tenga buen día, don Rafael. Adiós. Rafael colgó el teléfono y reflexionó. Delgado claramente intentaba tantear el terreno. Posiblemente ya habían olido algo malo. O era un intento de distraer la atención antes de la reunión vespertina con Inmaculada. En cualquier caso, en unas horas todo se aclararía. A las 5 de la tarde en el despacho de Rafael se reunió todo el grupo. Adrián Santos desplegó sobre la mesa un plano del café y colocó figuras que representaban a los participantes de la operación. Miren, dijo, señalando el plano. Inmaculada llegará primero, ocupará una mesa junto a la ventana en la sala del fondo. Es su lugar habitual, acordaron exactamente allí. Delgado llegará un poco después, así lo acordaron. Nuestro hombre, Alberto del Departamento de Seguridad, se sentará en la mesa de al lado haciéndose pasar por cliente. Llevará un micrófono direccional disfrazado de tableta. La cámara cuelga sobre la barra, cubre toda la sala. ¿Y dónde estaremos nosotros? Preguntó Cristina. En el coche en el aparcamiento, respondió Adrián. Alberto transmitirá el audio en tiempo real. En cuanto Inmaculada entregue la memoria USB o los documentos, daré la señal al policía. Él entrará, se identificará, pedirá a todos que vayan a comisaría para dar explicaciones. Allí levantaremos acta, registraremos los testimonios. ¿Y si Delgado intenta destruir la memoria USB? Expresó su preocupación Javier. No le dará tiempo, dijo Adrián con seguridad. El policía entrará 30 segundos después de la entrega. Como máximo 1 minuto.
En ese tiempo físicamente no podrá hacer nada en público. Bien, Rafael asintió. ¿Inmaculada está al tanto de todo el plan? Sí, confirmó Cristina. Llegará al café sin nosotros, entrará sola, ocupará la mesa. Se comportará naturalmente, como si no hubiera pasado nada. La grabadora está en su bolso, no debe sacarla. Lo principal es que Delgado confirme por sí mismo que conoce el origen de la información y está dispuesto a aceptarla. ¿Y si se niega? Preguntó Javier. ¿Dice que no entiende de qué se trata? Entonces Inmaculada debe insistir, explicó Adrián. Recordarle sus acuerdos previos, mencionar la suma que le prometieron. Todo eso quedará grabado. Aunque no tome los documentos, el hecho del intento de entrega y su conocimiento quedarán demostrados. Rafael miró el reloj. Las 5:30. Salimos. Adrián, tú conduces. Cristina, coge los documentos. Javier, tú te quedas al mando. Si algo sale mal, te llamo. Bajaron al aparcamiento y subieron a un sedán oscuro discreto. Adrián arrancó el motor y salieron a las calles vespertinas de la ciudad. Los atascos eran pequeños, y en 20 minutos aparcaron cerca del Café Recoletos. Desde allí se veía bien la entrada, pero desde fuera no los podían distinguir. A las 6:45 llegó un taxi al café, del que salió Inmaculada. Iba vestida con formalidad, traje pantalón negro, blusa clara, pelo recogido. En sus manos llevaba un pequeño bolso de cuero. Rafael la siguió con la mirada, entró al interior sin mirar atrás. Alberto ya está en su sitio, informó Adrián mirando el teléfono. Inmaculada se sentó a la mesa, pidió café. Se comporta con calma. Pasaron 10 minutos de espera angustiosa. En el interior del coche reinaba el silencio, solo interrumpido por el ruido de los coches que pasaban. A las 6:58 llegó al café un todoterreno negro. De él salió un hombre de unos 50 años, alto, canoso, con un abrigo caro. Rafael lo reconoció por la foto que Adrián había mostrado por la mañana. Tomás Delgado. Ha venido, dijo Adrián en voz baja y encendió el altavoz del teléfono. A través del altavoz se escucharon los sonidos apagados del café, tintineo de vajilla, música suave, voces de clientes. Luego sonó claramente la voz de Inmaculada. Buenas tardes, don Tomás. Buenas tardes, doña Inmaculada, respondió una voz masculina. Perdone el retraso, atascos. No pasa nada, acabo de llegar. Siéntese. Ruido de una silla arrastrada, roce de ropa. ¿Qué va a tomar? Preguntó Inmaculada. Un espresso, dijo Delgado y, aparentemente, llamó al camarero. Pausa. Luego la voz de Delgado se volvió más baja, íntima. Bueno, ¿lo trajo todo? Rafael se tensó. Ahí estaba. Sí, la voz de Inmaculada era tranquila. La memoria USB con todos los documentos de los que hablamos. Contratos, datos de contacto de clientes, el plan estratégico para el próximo año. Excelente, en la voz de Delgado sonó satisfacción. Esto es exactamente lo que necesitamos. Con esta información podremos desplazar seriamente a Salazar en el mercado. ¿Y qué hay de mi contratación? Preguntó Inmaculada. Prometió el puesto de directora de recursos humanos. Por supuesto, aseguró Delgado. En cuanto renuncie oficialmente, la contrataremos inmediatamente. Salario 250,000, como acordamos. Más bonificaciones por méritos especiales. Por esta información estoy dispuesto a añadir otros 100,000 por encima. Rafael se tensó. Así que 350,000 euros le costó a Inmaculada traicionar a la empresa. Deme la memoria USB, pidió Delgado. Un roce, un golpe ligero, aparentemente Inmaculada puso la memoria USB sobre la mesa. Aquí tiene, dijo. Perfecto, la voz de Delgado sonaba satisfecha. Doña Inmaculada, no se arrepentirá. Con nosotros podrá realizar todo su potencial. Adrián, adelante, ordenó brevemente Rafael. Adrián presionó un botón en el teléfono, la señal al policía.
En 30 segundos debía entrar en el café un funcionario de policía. Rafael salió del coche junto con Cristina. Caminaron rápidamente hacia la entrada. Se cruzaron con un policía uniformado, un joven de unos 30 años con rostro decidido. Subinspector Varela, se presentó. Vamos. Entraron en el café. Adrián los condujo a la sala del fondo. En una mesa junto a la ventana estaban sentados Inmaculada y Delgado. Sobre la mesa entre ellos yacía una pequeña memoria USB negra. Delgado justamente estiraba la mano hacia ella cuando vio a las personas que se acercaban acompañadas del policía. Su rostro cambió instantáneamente, de satisfacción a incomprensión, luego a alarma. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó bruscamente, levantándose. ¿Tomás Delgado? Varela sacó la identificación. Subinspector Varela. Le ruego que me acompañe para prestar declaración. ¿Por qué motivo? Delgado intentó mantener la compostura. No he infringido nada. Por motivo de recibir información que constituye secreto comercial, dijo Rafael con calma, acercándose. Buenas tardes, don Tomás. Hoy hablamos por teléfono. ¿Recuerda? Delgado palideció. Su mirada se lanzó hacia la memoria USB sobre la mesa. Yo. No entiendo de qué habla, murmuró. No hace falta, Rafael asintió a Adrián. Este sacó una tableta y reprodujo la grabación. Del altavoz fluyeron las voces, la conversación que acababa de desarrollarse en esta mesa. Delgado escuchaba, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. Esto es una provocación, gritó. Grabación ilegal. Grabación completamente legal, rebatió Cristina Pardo, sacando documentos. La ley permite al titular del secreto comercial usar cualquier medio no contrario a la ley para su protección. La grabación de audio en un lugar público es legal. Usted está en un café, no es territorio privado. Les ruego a todos que me acompañen a comisaría, repitió Varela. Allí levantaremos acta. Delgado se dejó caer de vuelta en la silla, comprendiendo que había caído en la trampa. Inmaculada permanecía inmóvil, mirando la mesa. Las lágrimas corrían por sus mejillas, corriendo el rímel. Rafael tomó la memoria USB de la mesa y se la entregó a Cristina. La incorporaremos al expediente, dijo. Vamos. En la comisaría de policía, levantar el acta llevó más de 2 horas. Delgado intentó negar todo lo grabado, afirmando que sus palabras estaban sacadas de contexto y que no entendía de qué información exactamente se trataba. Pero cuando Cristina Pardo presentó la impresión de la correspondencia de Inmaculada con él, donde constaban en blanco y negro las condiciones del trato, las sumas y la lista de documentos a transmitir, guardó silencio. Rafael estaba sentado en el frío pasillo de la comisaría pensando en cómo de rápido se derrumban las reputaciones. Aún ayer Status Tech era considerada una empresa en dinámica expansión, que competía agresiva pero honestamente en el mercado. Y hoy su director de desarrollo había sido sorprendido infraganti recibiendo información robada. Mañana se enteraría todo el mundo empresarial de su ciudad, pasado mañana el de toda la región. El golpe reputacional sería colosal. A las 9:30 de la noche todo había terminado. El acta firmada, la memoria USB incautada como prueba material, las declaraciones registradas. Delgado se fue en taxi, ceñudo y enfadado. Inmaculada se fue después. Bueno, don Rafael, dijo Adrián Santos cuando salieron a la calle, considere que la operación fue un éxito. Todo está documentado, todas las pruebas recogidas. Sí, asintió Rafael. Gracias por el trabajo. Mañana empezaremos a tramitar la demanda. Llegó a casa pasada la medianoche, completamente agotado. Pero no podía dormir, en su cabeza daban vueltas los acontecimientos de los últimos 2 días. Una niña pequeña en el pasillo que escuchó por casualidad una conversación ajena. Curioso cómo a veces las pequeñeces deciden el destino de una empresa. A la mañana siguiente Rafael llegó a la oficina a las 8. Lo primero que hizo fue llamar a Francisco Ortega y Cristina Pardo.
Don Francisco, empiece a tramitar la demanda civil contra Statustech, ordenó. Exigimos compensación de daños en su totalidad, 13 millones más costas judiciales. Cristina, prepare toda la documentación jurídica. Se hará, asintió Francesco. ¿Y qué pasa con Inmaculada?, preguntó Cristina. Formalmente prometimos no demandarla. Y no lo haremos, confirmó Rafael. Ella cumplió su parte del acuerdo, colaboró en el registro de la entrega. Que sea solo el despido disciplinario. Es suficiente. ¿Cuándo tramitamos el despido? Hoy, dijo Rafael. Que venga al mediodía, recoja el certificado de empresa y sus cosas personales. Cuanto antes cerremos esta historia, mejor. Cristina se fue a tramitar los documentos, y Rafael se quedó con Francisco. ¿Qué opina? ¿Cuál es la probabilidad de ganar el juicio?, preguntó al director financiero. Francisco se encogió de hombros. Un 80%, respondió. Las pruebas que tenemos son de hierro. Grabación de la conversación, correspondencia, testimonio de Inmaculada, la propia memoria USB con documentos. Statustech puede intentar llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar la publicidad. Les es más rentable que perder en el juicio. Veremos, dijo Rafael. Lo principal es que todos entiendan, con nuestra empresa estos números no pasan. A las 12 menos cuarto llegó Inmaculada a la oficina. Rafael la vio desde la ventana del despacho, caminaba desde el aparcamiento lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo. La empresaria arreglada de ayer se había convertido en una mujer cansada, agotada. 20 minutos después Cristina llamó e informó de que todo estaba tramitado. Inmaculada había recibido el certificado de empresa con el registro de despido por artículo, divulgación de secreto comercial. Recogió sus cosas personales del despacho y se fue. ¿Cómo está?, preguntó Rafael. Lloraba, dijo Cristina en voz baja. Pidió que le transmitiera que lo siente mucho. Dijo que usted tenía razón, traicionó a quienes confiaban en ella. Rafael no respondió. Los lamentos no cambiaban nada. Los documentos habían sido transmitidos, el daño causado, la reputación arruinada. Después de la comida entró en su despacho Javier Montes. Don Rafael, noticias, dijo. Llamaron de Statustech. Su director general pide una reunión. Quiere discutir la situación. Qué rápido se han espabilado, sonrió irónico Rafael. Bien. Fija la reunión para pasado mañana, en nuestra oficina. Que vengan con abogado. Nosotros tendremos a Cristina. La reunión se celebró el jueves por la mañana. El director general de Statustech, Miguel Vargas, resultó ser un hombre de unos 60 años, sólido, con señales de cansancio en el rostro. Con él vino su abogado corporativo, un joven con traje caro, claramente nervioso. Rafael los recibió en la sala de conferencias. La atmósfera era tensa. Don Rafael, comenzó Vargas, he venido para intentar resolver nuestro problema por vía pacífica. Lo que ha ocurrido es un malentendido. Delgado actuó sin mi conocimiento. Me enteré de todo solo anteayer por la noche, cuando me informó de lo sucedido. ¿Malentendido? Rafael levantó una ceja. Don Miguel, su director de desarrollo, aceptaba conscientemente información robada. Está registrado, grabado, confirmado por acta. ¿Qué malentendido hay ahí? Vargas suspiró pesadamente. Entiendo su posición. Delgado ya ha sido despedido. Realizamos una investigación interna y averiguamos que actuó unilateralmente, sin poner al corriente a la dirección de la empresa. Es su iniciativa personal, que les trajo 3 grandes contratos, recordó Francisco Ortega. ¿Quiere decir que no se preguntaron de dónde tenían de repente información tan precisa sobre las ofertas de los competidores? El abogado de Statustech intervino. No podemos asumir responsabilidad por las acciones de un empleado individual si fueron cometidas sin sanción de la dirección. Pueden, rebatió con calma Cristina Pardo. Según el Código Civil, la persona jurídica responde del daño causado por su trabajador en el ejercicio de sus funciones laborales.
Delgado actuaba en el marco de sus competencias, atraía clientes, desarrollaba el negocio. Que los métodos fueran ilegales no exime de responsabilidad a la empresa. Vargas calló, meditando lo escuchado. Bien, dijo finalmente. Hablemos claro. ¿Qué quieren? Compensación de daños, dijo claramente Rafael. 13 millones de euros. Son las pérdidas directas de los 3 contratos que obtuvieron gracias a información robada. Más disculpas públicas y reconocimiento del hecho de competencia desleal. ¿13 millones? Vargas palideció. Eso nos arruinará. Debieron pensarlo antes, dijo con dureza Francisco. Vargas cruzó una mirada con su abogado. Este escribió rápidamente algo en una hoja y se la pasó. Vargas leyó y asintió. Don Rafael, dijo, propongo un acuerdo extrajudicial. Les pagamos 7 millones en concepto de compensación, renunciamos a los 3 contratos en litigio, podrán intentar recuperar a los clientes. Y reconocemos públicamente que la información se obtuvo por vía ilegal. A cambio, ustedes no presentan demanda judicial y no avivan la publicidad. Rafael entrecerró los ojos, valorando la propuesta. 7 millones es poco, dijo. 9, y recuperamos a nuestros clientes sin su resistencia. Más ustedes publican un comunicado oficial reconociendo la culpa. Vargas consultó en susurros con el abogado. 8, propuso. Y publicamos el comunicado. Pero sin mencionar cifras concretas ni detalles. Simplemente reconocemos el hecho de violación de la ética empresarial. Rafael miró a Francesco. Este asintió, la suma era aceptable. Trato hecho, dijo Rafael. Cristina, tramita el acuerdo extrajudicial. El dinero se transfiere en un plazo de 2 semanas. El comunicado se publica a más tardar el lunes. De acuerdo, asintió Vargas y tendió la mano. Rafael la estrechó, el apretón fue breve y formal. Cuando los invitados se fueron, Francisco se frotó las manos satisfecho. 8 millones es un resultado excelente, dijo. Más recuperamos a los clientes. No solo hemos tapado el agujero en el presupuesto, sino que también hemos recuperado posiciones en el mercado. Sí, acordó Rafael. Pero eso no es lo principal. ¿Y qué es lo principal? Que hemos demostrado que con nosotros no se puede jugar sucio, dijo Rafael. Esta lección la recordarán todos. Esa misma tarde, cuando la oficina casi se había vaciado, Rafael recordó a Teresa y Lucía. Precisamente la niña pequeña había puesto en marcha toda esta cadena de acontecimientos. Pidió a Carmen que encontrara a Teresa, la limpiadora trabajaba un piso más abajo. 10 minutos después llamaron tímidamente a su despacho. Entró Teresa con su delantal gris descolorido. ¿Me ha llamado, don Rafael? Preguntó en voz baja. ¿Algo no está bien? Todo está bien, Teresa, la tranquilizó Rafael. Siéntese. ¿Dónde está Lucía? Abajo, entretenida con sus dibujos, Teresa se sentó al borde de la silla. ¿Ha hecho algo? Al contrario, Rafael sonrió. Ha ayudado mucho a la empresa. Gracias a ella evitamos una seria filtración de información. Teresa miraba sin comprender. ¿Lucía? ¿Ayudó? Rafael le contó brevemente lo sucedido, omitiendo detalles. Teresa escuchaba con los ojos muy abiertos. Dios mío, susurró. Y yo no sabía nada. No me dijo nada. Le pedí que no dijera nada por el momento, explicó Rafael. Pero ahora todo ha terminado, y quiero agradecerles. A usted y a Lucía. ¿A nosotras? ¿Por qué? Teresa se desconcertó. Por la honestidad, dijo simplemente Rafael. Lucía podría haber callado. Usted podría haberle prohibido contar algo a la dirección. Pero ella actuó correctamente, y gracias a eso la empresa evitó enormes pérdidas. Abrió el cajón del escritorio y sacó un sobre. Esto es para usted, dijo, tendiendo el sobre a Teresa. Una prima. 50.000 euros. Considérelo un agradecimiento de la empresa. Teresa tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió, vio los billetes y volvió a cerrarlo. No puedo,
murmuró. Es demasiado. Solo limpio suelos. Puede, dijo Rafael firmemente. Es usted una persona honesta y está educando a su hija igual. Eso vale mucho. Y una cosa más, desde el lunes pasa al puesto de ayudante de administración. Salario 70.000 euros al año. Trabajo en turno de día, de 9 a 6. Le dará tiempo a recoger a Lucía de la guardería. Teresa lo miraba fijamente, incapaz de pronunciar palabra. Por sus mejillas corrían lágrimas. Yo. No sé qué decir, susurró. Gracias. Muchísimas gracias. Vaya, Rafael sonrió. Y entréguela esto a Lucía. Sacó del armario un gran oso de peluche, 1 metro de altura, suave y esponjoso. Lo había comprado ayer de camino a casa especialmente. Y dígale que es una chica valiente. Muy valiente. Teresa tomó el oso, lo apretó contra su pecho y rompió a llorar de nuevo. Rafael esperó a que se calmara y la acompañó hasta la puerta. Quedándose solo, se acercó a la ventana. Abajo, en el aparcamiento iluminado, estaba su coche. Alrededor, las luces de la ciudad se perdían hacia el horizonte. En algún lugar allí, en uno de los pisos, Inmaculada Suárez intentaba entender cómo se había equivocado tanto en la vida. En algún lugar los empleados de Status Tech discutían el escándalo y pensaban qué pasaría ahora con su reputación. Y él, Rafael Salazar, estaba de pie en su despacho y comprendía una verdad simple: en los negocios, como en la vida, no deciden el dinero ni los contactos. Decide la honestidad. Una niña pequeña resultó ser más honesta que un adulto, profesional experimentado con 2 diplomas. Y esa honestidad salvó la empresa que él había construido durante 20 años. La semana siguiente Status Tech publicó un comunicado oficial reconociendo que en el curso de la actividad empresarial se habían cometido violaciones de las normas éticas. La empresa pedía disculpas y se comprometía en adelante a mantener una competencia honesta. Los 8 millones ingresaron en la cuenta de Salazar Software en 10 días. 3 clientes que se habían ido a los competidores regresaron después de conocer la verdad. Teresa Ramos se incorporó al nuevo trabajo y se desenvolvía perfectamente. Lucía iba feliz con su enorme oso y con la sensación de haber hecho algo muy importante, aunque no entendía del todo qué exactamente. Rafael cerró esta historia en su memoria como una lección importante. Una lección sobre que a veces la salvación viene de donde no la esperas. Que la espontaneidad infantil puede ser más sabia que el cálculo adulto.